Buenos días, amigas y amigos, compañeras y compañeros. Bienvenidos al barrio de Benicalab de Valencia. Gracias, Chimo, por haber escogido este parque y este barrio. Un barrio de gente trabajadora, de gente que nació en Valencia, pero mucha otra gente que vino a Valencia a ganarse el futuro, buscando oportunidades. Gente de otras comunidades, como mis padres que vinieron de Cuenca, a buscar la oportunidad que daba esta comunidad. ¡Qué ironía! Ahora ver esta comunidad entre las más desfavorecidas de España. Un barrio que ha sido siempre una cantera de socialistas. Un barrio en el que fijaron también la mirada los socialistas cuando gobernamos, haciendo este parque. Lo ha dicho Joan, el primer parque de la democracia. Un parque que le dio vida a este barrio, que no tenía nada. Y un tranvía que también con el gobierno de Joan Lerma hizo posible que se rompiera un muro de la vergüenza, un muro que dividía este barrio en dos mitades. Y desde entonces la derecha, que lleva gobernando desde el 91, a veces me cuesta sumar los años, no ha hecho nada más que una ampliación que niega la existencia del barrio de Benicalab donde vivían los trabajadores. Un barrio que no tiene nada que ver con los trabajadores. Un barrio que tiene que ver con la especulación que ha caracterizado el modelo que ha impulsado la derecha en esta comunidad. Pero hoy es un día de fiesta de los socialistas y es el momento también de reconocer a las compañeras y compañeros que hoy nos acompañan y nos han acompañado siempre, sin desaliento, sin desfallecer, con una lealtad admirable. Y hay que reconocerlo, porque eso es lo mejor que tiene este partido y eso es lo que garantiza que estemos aquí nuevamente una vez más. Y también quiero agradecer a los compañeros y compañeras que han representado a este partido en todos estos años. En los años en que gobernamos, porque inventaron el bienestar en esta comunidad. Los compañeros Joan Lerma, Ciprià, están aquí para dar testimonio de aquella obra, pero también los compañeros que sufrieron y padecieron este tránsito de oposición demasiado largo, absolutamente incomprendidos, descalificados, desacreditados, pero siempre denunciando, criticando y proponiendo cosas que el tiempo nos ha dado toda la razón, toda la razón. Y aquí está el compañero Joan Ignasi, el compañero Jorge. Ellos vieron lo que era el control totalitario de una derecha que se dedicó a descalificar siempre al adversario en lo personal para hacernos irrelevantes. Y aquí estamos, pero aquí estamos. Yo quiero agradecérselo porque sé lo que ha sido todos esos años. No quiero que nadie nos dé la razón, no quiero que los palmeros nos den la razón, pero la tenemos. La hemos tenido y hay que decirlo. Advertimos que el modelo económico por el que se apostaba nos llevaba a la ruina. Apostábamos y decíamos que la deuda, el endeudamiento, cuando estábamos bien, cuando las cosas iban bien, no tenía ningún sentido. Advertíamos de la corrupción, del clientelismo, y ahora la evidencia es tal que tampoco hace falta reclamar esa razón. Ahora la evidencia es clara y Valencia está en el mapa, claro que sí, en el mapa de la ignominia, de la infamia que han colocado esta gente. Ya, lo decía el otro día Chimo, dejemos de hablar del fango, dejemos de hablar del fango y hablemos de cómo salir del fango y de salir de una vez. De eso tenemos que hablar. Ahora, como decía, no hace falta que nos den la razón. Nos tenemos que ganar la confianza de la gente y entregarnos a la gente con la mano tendida para intentar abrir un periodo de esperanza, porque es posible, a pesar de todo, es posible tener esperanza en esta comunidad, porque tenemos un gran potencial, lo hemos tenido siempre históricamente, y podemos salir adelante volviendo a reinventar, como reinventamos el bienestar en esta comunidad. Pero también quiero que lancemos un basta, ¿no? Un basta a otro gobierno que estuvo ayer, el del plasma en Valencia, ¿no? Ayer apareció, eso sí, lo ha dicho Joan, acomodado, aislado. Un gobierno que dice que su tarea es repartir dolor. Es realmente sádica la cuestión, ¿no? Porque un gobierno tiene que repartir felicidad.
Un gobierno tiene que repartir bienestar, nunca dolor. Ese es un gobierno enemigo. Es un gobierno que ha convertido los viernes en el día del terror. Un gobierno que no nos quiere salir de la crisis. Nos quiere cambiar esa sociedad que hemos ido construyendo y que hemos ido soñando. Nos la quieren cambiar, haciendo una sociedad precarizando las condiciones de vida de los trabajadores, abaratando el despido, rebajando salarios, rebajando permisos, relegando a las mujeres, imponiéndonos su religión, imponiéndonos su modo de familia convencional, despreciando a los perdedores, poniendo por encima el dinero, un Estado al servicio del dinero. Esa es una sociedad que no queremos y a eso le llaman salir de la crisis. Pero no hay salida de la crisis, porque tampoco nos han dicho con precisión de qué crisis están hablando. Ellos quieren cambiar esa sociedad y a eso les tenemos que decir basta. Les tenemos que decir basta. Y por lo tanto yo, que no os quiero cansar más, solamente advertiros de dos cosas. Ellos, para llevar adelante esta tarea de cambiarnos la sociedad por la que hemos luchado y que queremos soñar, ellos tratarán y tratan de hacer irrelevante la alternativa. Tienen que acabar con la alternativa. Y la alternativa posible, la única alternativa, somos nosotros. Y ellos lo saben bien. Por eso el objetivo es acabar con el Partido Socialista. Se han montado lo del bipartidismo para acabar con un monopartidismo, el de la derecha. Están además muy agitados, porque esto del debate ideológico siempre nos refuerza a todos, es verdad. A ellos también. Y yo ahora veo cómo los palmeros del Partido Popular son ultraderechistas, sin ningún miramiento, franquistas que están jaleando al Partido Popular y felicitándolo. Son los verdaderos defensores. Entonces, esto del bipartidismo solamente va con nosotros. Con ellos no va. Ellos están todos bien unidos y han hecho la gran coalición desde la ultraderecha hasta la derecha que quieran llamarse. Pero el tema es sembrar el desconcierto, la división, los problemas en las fuerzas alternativas. Solo nosotros lo podemos liderar. Por eso ellos solo se fijan en nosotros, por eso no nos llaman a los debates, por eso nos ignoran, por eso buscan otras modas. Y también va contra aquellos que defienden y han defendido siempre los intereses de los trabajadores, que son los sindicatos. Van contra ellos también por la vía del descrédito, porque lo que quieren es laminar cualquier resistencia a sus políticas. Esa reflexión la tenemos que tener clara. No enredarnos. Cuando la izquierda se enreda es cuando la derecha se impone. Y eso tenemos que evitarlo. Así es que hoy, como siempre, compañeros y compañeras, o quizá hoy más que nunca, yo ayer lo decía en un congreso de la UGT, a galopar. A galopar, compañeras y compañeros, a galopar hasta enterrarlos en el mar. Y ahora os dejo con un hombre decente, que es una cualidad tremenda. Un hombre decente, que quiere esta tierra y que no tiene más ambición personal que el bienestar para los valencianos. Chimo Puig. Gracias.